Seguimos estudiando la carta a los Efesios, así que les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 21 al 33. La predicación de hoy día lleva por título Jesús es el mayor ejemplo para la relación matrimonial. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos solamente un data. Así que yo le animo también que usted pueda traer sus Biblias. Usted pueda venir con sus Biblias porque esto es un apoyo, una bendición del Señor, pero obviamente no va a reemplazar nuestras propias Biblias. Así que Efesios capítulo 5, los versículos del 21 al 33. Y dice así en el nombre del Señor. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando uno conversa con parejas dentro de la iglesia que están a portas de contraer matrimonio, cuando uno les pregunta cómo están, en qué están, ellos, o por lo general, quizá uno también cuando estaba por casarse dijo lo mismo, pero por lo general la frase es: estoy preparando mi matrimonio, lo cual obviamente no tiene nada de malo. Pero técnicamente quizás lo que se quiere decir: estoy preparando mi boda, estoy preparando el evento, la ceremonia, lo cual, como les dije recién, no tiene absolutamente nada de malo. Al contrario, celebrar esta unión que uno hace ante el Señor es absolutamente necesario poder hacerlo con familias, hermanos, amigos. Pero creo que también es interesante reflexionar con que quizás estamos más preparados para un evento que para una vida que, como decimos cuando nos casamos, es hasta que la muerte nos separe. Podríamos decir que quizás estamos más preparados a veces para una celebración que para una vida matrimonial. Sabemos que a ninguno de nosotros nace con un manual que nos diga: oye, para ser hijo hay que ser así, para ser padre hay que ser así, para ser esposo hay que hacer esto. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos da ejemplos, principios y verdades sobre cómo enfocar la relación matrimonial. Hay roles, hay mandatos, hay funciones en los cuales las Escrituras ponen su foco, ponen su centro. La Biblia para un matrimonio es la luz en medio de un mundo de oscuridad. Eso es la Biblia para todo creyente, para toda pareja que se va a unir en matrimonio. Y sabe que la Biblia nos dice que hay un ejemplo único en su tipo que todo matrimonio debe imitar. Y esa es la relación de Cristo con nosotros, con su iglesia. El mayor ejemplo que pone la Biblia para que un matrimonio pueda observar
pueda imitar es la relación que tiene Cristo con su iglesia. En un futuro, lo que todos nosotros esperamos, en esa esperanza en la cual nosotros hemos descansado, es que algún día estemos con nuestro Señor. Y nosotros como su esposa vamos a estar en una gran boda. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a estar en una boda. Vamos a ser parte de esa boda. El Señor es nuestro esposo y nosotros, la iglesia, su esposa. Y bajo esa verdad es que Efesios nos habla acerca de la relación matrimonial, de esta relación que toma como ejemplo y que mira a Cristo y su iglesia. Efesios nos enseña acerca de esto. Y hoy día, en base al pasaje que ya leímos y que vamos a revisar ahora, me gustaría que viésemos 3 puntos. Y la invitación siempre también es a que usted en su casa pueda profundizar, pueda a lo mejor sacar mucho más riqueza. Pero hoy día me gustaría que nos pudiésemos enfocar en 3 cosas. Primero, entender que Jesús es el mayor ejemplo para la relación matrimonial. Primero, Cristo es ejemplo para el matrimonio porque Él lidera la iglesia. Porque Él es quien lidera la iglesia. Segundo, Cristo es un ejemplo para el matrimonio, para la relación matrimonial, porque Cristo se sacrificó por su iglesia. Él dio la vida por su iglesia. Y el tercer punto es que Cristo es un ejemplo para el matrimonio, para la relación matrimonial, porque Él cuida de la iglesia. Cristo lidera, Cristo se sacrificó y Cristo cuida. Y ese es el ejemplo que en Efesios, en este contexto, Él está dando para los matrimonios hoy en día. Veamos el primer punto. Cristo lidera la iglesia, de los versículos 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabía usted que todos los que somos creyentes nos sometemos unos a otros? Usted y yo estamos sometidos unos a otros. El concepto de sometimiento es bien controversial para el mundo. Es bien controversial. Pero bajo parámetros bíblicos es otra cosa. Es otra cosa absolutamente. Y dice que nos sujetamos y nos sometemos unos a otros en el temor reverente a Dios. Ese temor no es terror. No nos sometemos en terror o miedo a Dios. Dice que nos sometemos en temor reverente. Y en términos bíblicos, ese temor reverente es en respeto a Dios. Nos sometemos en respeto a Dios. Esto es como la relación que tiene un hijo con su padre. Porque un niño pequeño sabe que su papá, ¿no es cierto?, es más fuerte que él. Sabe que es más grande que él, que es más sabio que él, que tiene más autonomía que él, pero él sabe que esas cualidades y esas características están empeñadas y empleadas para su cuidado. Por lo tanto, el hijo sabe de lo que es capaz su padre, pero le ama y le respeta porque sabe que está bajo su protección. Ese es el temor reverente. Sabemos quién es Dios, sabemos cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios, pero no le tememos porque Él nos ama. Ese es el temor y en ese temor nos sometemos unos a otros. Fíjese cómo entiende el sometimiento la Biblia. Este es el concepto de sometimiento que entiende la Biblia, que es muy distinto a como lo entiende el mundo, que prácticamente el mundo entiende el sometimiento como una esclavitud. Pero así lo entiende el Señor. Él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Fíjense, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Por eso nos sometemos unos a otros,
porque yo considero que ustedes son mayores que yo, y al revés. Ustedes consideran que yo soy mayor que ustedes. Ese es el sometimiento. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Esa es la definición de humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la definición de cómo la iglesia se somete. Se somete en humildad. Se somete dejando el yo y pensando en el otro y creyendo que el otro es superior. Esto está en Filipenses 2, 3, 4. ¿Sabe qué? La Trinidad también practica el sometimiento y la sujeción mutua. Porque el Hijo obedeció al Padre. El Padre escuchó y acudió a las peticiones del Hijo. El Hijo obedeció al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quedó cuando el Hijo lo dejó para que estuviese hoy hasta que Él volviera con nosotros. Eso se llama el amor trinitario. Es amor trinitario, basado en la humildad, no basado en otra cosa que no sea el amor. Ese es el sometimiento. Y en ese amor y en esa humildad empieza esta sección que Efesios que llaman algunos como la sección del sometimiento, porque hoy hablamos de los matrimonios. Próxima semana, relación padres-hijos, si el Señor así lo permite. Y también vamos a ver más adelante ya la mitad quizás de Efesios 6, la relación de empleados con sus jefes, esclavos siervos con sus amos. Entonces, a todas estas relaciones, el Señor le pone este marco general y dice, sométanse todos los creyentes, todos, unos a otros, en el temor, en el respeto al Señor. Y luego dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí termina la predicación. No. Vamos a seguir. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El concepto es exactamente el mismo. La sujeción es en temor reverente a Dios, a Cristo. La sujeción al esposo es en temor al Señor, es en respeto al Señor. Cuando una esposa tiene una relación íntima con el Señor, tiene una relación diaria con el Señor, esta sujeción no sale forzada. Porque la comparación es que este sometimiento, que es con lo que hablamos anteriormente, que se basa en la humildad y en el respeto, se externaliza de esta relación que tenemos con Cristo. Nace del fruto de la relación con Dios. Y fíjese que dice a sus propios maridos. Esto es una palabra de posesión. Hermanas, chiquillas, amigas, sus maridos les pertenecen. Hagan en este minuto lo que quieran con ellos. Dispongan. No es así. No es así. Porque cuando uno tiene algo que quiere, ¿qué hace? Lo cuida. Lo cuida. Cuando habla de sus propios maridos, es porque entiende que esta sujeción habla de respeto y de cuidado. En el temor reverente a Cristo. En respeto a Cristo. Como yo respeto el liderazgo de Cristo, también voy a respetar a mi marido. Por lo tanto, la mujer debe someterse al marido, es respetar, cuidar, pero la iglesia también reconoce el liderazgo de Cristo en la iglesia. Porque eso dice el verso 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Nos dice, el marido es jefe de la mujer. Entonces, el mundo entiende que cuando nosotros predicamos que el marido es cabeza de la mujer, lo que piensa es que prácticamente es un patrón de fondo o un jefe que llega y que impone órdenes y que el resto tiene que hacer lo que el jefe dice. Eso no es así. Eso no es así. Porque el liderazgo se lo otorga también las ovejas. Esta relación de liderazgo del esposo
es en directa relación a cómo Cristo es con la iglesia. Esa es la relación. Cristo es el líder de la iglesia. Jesús es el líder de la iglesia. Él la guía. Él es el líder. Es por eso que se presenta esta relación de Cristo con su iglesia como una unidad. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Ambas cosas por sí solas, no, un cuerpo no funciona por separado. Somos uno. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Él es el líder. Por lo tanto, el hombre tiene que asumir ese liderazgo. Tiene que asumir ese liderazgo. Y la mujer tiene que reconocer ese liderazgo. El hombre entiende que ese liderazgo es en semejanza a Cristo. Por lo tanto, un hombre nunca va a poder tener un liderazgo como el de Cristo si no tiene una relación con Él, si no le conoce. Un matrimonio cristiano nunca va a poder tener a Cristo al centro si no le conoce. Por lo tanto, la relación íntima con Cristo del esposo va a reflejar el liderazgo de Cristo con su iglesia en su casa. ¿Cómo era el liderazgo de Cristo? Él daba el ejemplo. El primero en llegar, el último en irse. Cristo daba el ejemplo. Él se sacrificaba. Él se sacrificó por su iglesia. Él tomaba la iniciativa. Su liderazgo era servicial. No era un liderazgo de mandar, era de servicio. Como Él daba el ejemplo, eso animaba a los demás a hacer lo mismo. Él enseñaba, Él protegía. Jesús es perfecto. Nosotros no. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo nos capacita a todos nosotros para poder imitar la obra de Cristo. Él era perfecto, Él lo cumplió a la perfección. Pero el Espíritu Santo que habita en cada corazón de cada creyente nos da la posibilidad de poder seguirle y perseverar y poder imitarle. Por lo tanto, la relación del marido con Cristo va a reflejar el liderazgo de él con su iglesia en la familia. Pero la esposa también tiene un rol importante porque la iglesia reconoce ese liderazgo. Por lo tanto, queridas amigas y hermanas, parte importante de tener buenos líderes es que tengan esposas que reafirmen y que potencien el liderazgo de sus esposos en las casas. Si usted reconoce el liderazgo de Cristo, potencie y reafirme el liderazgo de Cristo en su casa. De repente hay pequeños detalles que pueden hacer que esto no ocurra. Somos todos iguales frente al Señor y yo no tengo ninguna duda porque conozco hermanas acá que son muy capaces, son muy inteligentes. Algunas tienen capacidades bíblicas muy sobresalientes. Pero ¿sabe qué? Si su esposo, usted sabe que le cuesta y se esfuerza por llevar un liderazgo cristocéntrico a su casa, no se ría de él. Motívelo. Parte importante de formar un buen líder es que también tenga una esposa que reconozca y que potencie su liderazgo. Un nanay a veces no hace mal. ¿Sí? Como también es cierto que en esta relación complementaria la esposa también está ahí para hacerle ver las cosas que no están bien. Eso también es cierto. Pero siempre que prime el amor. Que prime el amor. Por eso que es una relación complementaria. Es complemento. Somos complementarios. Esto es algo, el hombre debe asumir ese liderazgo en relación con Cristo, pero la mujer también debe someterse, sujetarse y potenciar esa relación y animarlo a que sea un mejor líder. Ese es su rol, esa es su función. Hombres y mujeres son iguales en dignidad, en valor, en inteligencia. Ambos somos creados a la imagen de Dios, pero no somos iguales en roles. No somos iguales en funciones. De hecho, el Señor permitió al crearnos que el hombre, por ejemplo, para cumplir su rol de liderazgo, el hombre, yo no quiero meter las manos al fuego tampoco por todos, pero el hombre por lo general es más grande, tiene más resistencia muscular, es más fuerte y está capacitado para proteger a su familia, ha sido diseñado por Dios para proteger a su familia también físicamente. Por lo tanto, él debe cuidar a su familia.
Pero no solamente en esos cuidados él demuestra el liderazgo, sino también en los cuidados espirituales. Él debe orar por su familia. Él debe orar por su familia. La protección es parte del liderazgo. El esposo debe sujetarse a Cristo y la mujer también. Sí, el hombre se sujeta a Cristo y si la mujer se sujeta a Cristo también va a poder respetar, cuidar, amar y resaltar el rol de liderazgo que tiene su esposo. Cuando el esposo se esfuerza, sí, en tener un liderazgo como el de Cristo. El ejemplo de liderazgo de hombre para el esposo es Cristo. Pero fíjense que el verso 24 dice, a las mujeres les dice que se tienen que someter en todo a sus maridos. Entonces, cuando su marido le diga, cuando golpeen la puerta y su marido le diga, oye, anda y dile que no estoy, ustedes, chiquillas, tienen que obedecer. Obedecer, ¿cómo que no? ¿No? Tienen razón, no. Entonces, este sometimiento en todo, ¿no es cierto?, como vamos viendo el texto, está en este contexto. Un esposo que tiene como líder a Cristo y que lidera imitando a Cristo jamás le va a pedir a su familia que peque. Jamás. En ese contexto, chiquillas, si sus esposos les piden pecar, la respuesta es no. Porque el mismo pasaje nos dice que el respeto primero es a Cristo, a Dios, en temor reverente a Dios. Ese todo tiene límites en este contexto. Primero temo a Dios y luego me someto a mi esposo. Pero ¿saben qué puede pasar también dentro de la relación matrimonial? Que a veces todos los matrimonios pasamos por algunos periodos, por circunstancias dentro de la vida matrimonial, donde a veces nuestra fortaleza en el Señor anda bien fuerte y otra no anda tan fuerte. Pero ¿saben qué, chiquillas? Acá hay una verdad bíblica también que ustedes pueden tomar, que está en 1 de Pedro 3:1, que dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Su rol no se tranza si el otro responde con obediencia o no. Y lo mismo para los hombres. El rol es en amor y en obediencia a Cristo. Usted puede hacer de su casa también un campo misionero. Puede llevar el evangelio también a su hogar. Las mujeres pueden llevar el evangelio a sus esposos con su ejemplo. Por eso que en este primer punto, ¿no es cierto?, era Cristo. Es el mayor ejemplo matrimonial porque Él lidera la iglesia y la lidera de esa forma. Punto 2. Cristo dio su vida por la iglesia. Leamos los versículos del 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El gran ejemplo que nos dejó no solo en la relación matrimonial, el gran ejemplo que nos dejó Jesús fue su sacrificio y que posteriormente, ¿no es cierto?, fue confirmada con su resurrección. Por gracia recibimos la salvación, porque ninguno de nosotros la merecía. Hoy tenemos vida eterna por los méritos de Cristo, por su muerte en la cruz. Y ese sacrificio que hizo Cristo también es parte del ejemplo para la relación matrimonial. Es literal. Si usted va por la calle con su esposa y los asaltan y los apuntan con un arma, adivine quién le tiene que poner el pecho a las balas. Fuimos el que asumió el ministerio matrimonial, el hombre que asume el ministerio matrimonial, asume dar la vida por su familia literalmente,
como Cristo la dio por su iglesia. Eso es. Ese es el extremo. Ese es el liderazgo. Por lo tanto, esto uno lo lleva también a otras cosas, porque morir significa renunciar. Una muerte física significa renuncia a la vida. Pero también hay otro tipo de renuncias. Si estamos en vacas flacas, come primero la familia y luego come la esposa. Así es la cosa. ¿Qué más significa? Si a usted le encanta ir a jugar fútbol los domingos y es tan bueno como yo, si a usted le gusta, era una broma por si acaso, soy pésimo para la pelota. Si a usted le gusta ir a jugar fútbol los domingos y su esposa está enferma y necesita compañía, adivina qué tiene que hacer. Renunciar a esa pichanguita, por más que le guste jugar a la pelota. Morir es literalmente dar la vida por la familia. Es renunciar a los privilegios y renunciar en pos del otro, porque el sometimiento es mirar al otro como superior y velar no por mis intereses, sino por los del otro. Y eso aplica a las esposas. Y así las esposas tienen que también aceptar ese rol y dejar el orgullo de lado. Por lo tanto, si a lo mejor usted está enojada con su esposo y su esposo está cumpliendo su rol, lamentablemente el Señor les está pidiendo que tienen que someterse a eso, porque es lo que el Señor les pide. En el Génesis, cuando fuimos rebeldes ante Dios, cuando pecamos ante el Señor, los roles se distorsionaron. Los hombres pasaron a exacerbar su liderazgo, un liderazgo basado en el liderazgo de Cristo, servicial, sacrificial. Pasaron a exacerbarlo y prácticamente a que se tenía que hacer lo que ellos dicen, o pasaron a ser negligentes y endosarle ese rol a las esposas. Y con las mujeres pasó exactamente lo mismo, ¿no es cierto? O intentan ocupar muchas veces el lugar del hombre, o simplemente ocuparlo en otras cosas. Eso es lo que ha hecho el pecado. Pero como dice Efesios capítulo 1, verso 10, Cristo reconcilió todas las cosas. Todas las cosas. Y eso significa que por los méritos de Cristo nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. Hemos sido reconciliados entre nosotros y hemos sido reconciliados con la creación. Por lo tanto, en Jesús hay restauración para los matrimonios. En Jesús un matrimonio puede ser restaurado del pecado. En Cristo. Fíjense que la palabra que más se repite en este pasaje que habla del matrimonio, adivine cuál es. 8 o 9 veces creo que se repite la palabra Jesús, Cristo, Jesucristo. La palabra que más se repite en una relación matrimonial es Cristo. Por lo tanto, el eje central de los matrimonios es Cristo. Por eso Él es el máximo ejemplo y el mejor ejemplo que tiene un matrimonio cristiano. Es Jesús y su relación con la iglesia. El verso 26 nos habla de que también parte de esta responsabilidad es santificar a la esposa. Santificar a la esposa a través de la palabra. Porque la palabra lo que hace en nosotros es cambiar nuestra manera de pensar, transformar nuestra mente a una mente como la de Cristo. Y cuando nuestra mente es transformada, todo nuestro ser es transformado. Todo es transformado. Cambia nuestros pensamientos y al cambiar nuestros pensamientos también cambian mis acciones. Por eso que parte de esta responsabilidad o el objetivo es hacer que nuestras esposas se puedan santificar como una novia pura. Por eso que toma el ejemplo del bautismo. Este simbolismo que hace todo creyente cuando Cristo ha entrado en nuestros corazones, este simbolismo de entrar al agua y ser renovados, esta agua que purifica, este testimonio público de que Cristo ha cambiado mi vida, es lo mismo que quiere reflejar para la relación matrimonial, del rol que debe cumplir el hombre. Debe llevar a Cristo a su casa, debe santificar a su esposa. Y esto significa que debe velar y esforzarse para que su esposa pueda ser santificada, porque el proceso de santificación es un proceso, no es algo automático.
Por lo tanto, tiene que haber paciencia, perseverancia y diligencia. Una de las metas de los esposos es que sus esposas sean conformadas a la imagen de Cristo. Tu esposo a lo mejor puede ser, comillas, un pan de Dios. Pero si no te está llevando el Evangelio, si no te está animando, si no te está corrigiendo, creo que deberías tener una conversación con él. Es parte del rol que debe cumplir el esposo, orar por ti, llevarte el Evangelio, para animarte en este proceso de santificación. Pero así como lo veíamos anteriormente, también pueden haber esposas que no quieran ser guiadas. No, que tengo que hacer esto, no, que tengo que hacer esto otro, no, que tengo sueño, no, que aquí, no, que allá. Queridos esposos, si a lo mejor sus esposas son resistentes a esto, tu vida y tu ejemplo también puede llevar el Evangelio a tu casa. Exactamente lo mismo. Mi rol no depende de la respuesta del otro, porque es ante el temor del Señor, ante el temor a Cristo. Entonces, Cristo lidera y Cristo también se sacrifica por su iglesia. Por lo tanto, el hombre lidera y el hombre también muere por su familia, se sacrifica. Y así como el Señor, ¿no es cierto?, lidera, se sacrifica, el punto 3 dice que Cristo es ejemplo para todo matrimonio porque Él cuida de su iglesia. Hasta el día de hoy, Él cuida de su iglesia. Vamos a leer los versículos del 28 al 30 que dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Los hombres deben amar a las mujeres, a sus esposas, como a sus mismos cuerpos. Por lo tanto, esto es en plenitud. Estos son cuidados físicos y también son cuidados emocionales, espirituales. Es en el amplio sentido de esta palabra. Esto significa que él debe cuidar, proteger y preocuparse por sus esposas como que ellas fueran parte de sus mismos cuerpos, parte de ellos mismos. Entonces, a veces los hombres nos cuidamos hartos para no faltar al trabajo muchas veces. ¿No es cierto? No, que tengo que trabajar, que tengo que acostar temprano. Esos mismos cuidados, esa misma preocupación que tengo, a lo mejor más de algunos de ustedes les gusta hacer deporte, les gusta hacer otras cosas. Cuidados, esos mismos cuidados también deben tenerlo para sus esposas. Y preocuparse de que sus esposas también tengan esos cuidados. El abrigo, el alimento, el descanso, también debo velar para que ella los tenga. Esto no significa, obviamente, que las esposas se quedan mirando como el hombre sirve. Porque parte de someterse es cuidar, animar. Y como lo veíamos recién, cuando el marido no está cumpliendo lo mejor con este rol, animarle, no retarle. Son cosas distintas. Animarle a que pueda tomar el ejemplo de Cristo, ese liderazgo servicial y ese amor sacrificial que el Señor tuvo. Entonces, el matrimonio, Jesús lo compara a la relación de Cristo con su cuerpo, con la iglesia. Por lo tanto, significa esto también que el matrimonio debe trabajar juntos, apoyarse mutuamente, cuidar del otro, al igual que nosotros cuidamos de nuestro cuerpo. Así como Cristo ama y actualmente cuida a la iglesia, porque tenemos los cuidados del Señor. Y el mayor cuidado que Él tiene de nosotros es que si perseveramos en Él tenemos vida eterna. Con esos cuidados imperfectos quizás los esposos deben amar y cuidar a sus familias. Amar y cuidar a las esposas. Pero la mujer también, en humildad, debe aceptar los cuidados y animar a su esposo en el desarrollo y en el aprendizaje de esta labor. Es tan importante esta unión que en el verso 31 dice que el matrimonio debe dejar
debe dejar a su padre y a su madre. En otras palabras, debe cortar el cordón umbilical. ¿Lo dije bien? Segundo servicio que lo digo bien. Excelente. Debe cortar el cordón umbilical. ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que los padres ya no tienen nada que decir a los hijos? No. Pero ahora hay una nueva familia que toma sus propias decisiones, por más que quizás no les parezca. Por lo tanto, ahora ya no es un mandato de padre a hijo, sino es: yo te sugiero, yo te aconsejo, en base a mi experiencia, lo que el Señor dice es esto. Pero ahí está el límite. Ustedes ahora son una nueva familia. Los matrimonios toman sus propias decisiones. Y a veces ocurre al revés, que los papás ya lo quieren y cuesta a veces que los hijos se despeguen un poquito. Esto es para ambos lados, es para ambos lados, porque ahora son una unión. Y es tan profunda esta unión que el Señor dice que ahora son uno solo, una sola carne. Una unión profunda entre un hombre y una mujer, en intimidad espiritual, emocional y física. Cuando el hombre y la mujer se casan, son una unidad inseparable en todos los aspectos de la vida y comparten alegrías y frustraciones. Yo creo que cuando me toca predicar, mi esposa está más nerviosa que yo. ¿Sí? O cuando viene cualquier desafío, o cuando las esposas se enferman, uno se preocupa, quizás a veces uno no lo expresa mucho, con el rostro quizás, pero hay harta preocupación. Es porque el Señor ha hecho algo espiritual, emocional y físico en la unión matrimonial, que es la misma unión que Él tiene con su iglesia. Somos uno solo. Y esto dice que es un misterio profundo, el significado espiritual del matrimonio. El matrimonio refleja esta relación de Cristo con su iglesia. Este concepto profundo y espiritual es el reflejo del amor de Cristo por su pueblo. Es el reflejo del amor de Cristo por su pueblo. El esposo debe amar a su esposa como a sí mismo y la esposa amar, cuidar y mostrar respeto por su marido. Pero le digo algo, si Cristo no está en el centro, usted puede aplicar muchas técnicas, muchas estrategias, muchas cosas, pero no va a funcionar. Puro voladores de luces nomás. Pero cuando realmente venga la crisis, Cristo debe estar ahí, como una roca, como un ancla a la cual yo pueda ir. El ministerio matrimonial. Para concluir, hice un cuadrito que ya sé que no se ve nada. Ok. En mi defensa quiero decir que cuando lo hice en mi computador, a 10 centímetros de la pantalla se veía bien. Pero antes de pasar a esto, a lo mejor aquí hay solteros, ¿no es cierto? Pueden haber viudos, solteros, solteras. Pueden haber personas que quizás también han vivido el divorcio. Y pueden decir, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Le digo algo, el Señor no hizo una isla, el Señor hizo una comunidad, hizo un pueblo. Los cuidados espirituales, como nos recuerda también Hebreos 12, correr esta carrera es entre todos. Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, donde yo no me preocupo de llegar primero, sino de llegar y de ayudar a llegar a mis hermanos. Por lo tanto, estimado amigo soltero, estimada amiga soltera, tú no sabes si a lo mejor estás llamada al ministerio matrimonial, porque el matrimonio es un servicio. A lo mejor no, y a lo mejor el Señor quiere tu vida en soltería. Pero si estás llamado al ministerio matrimonial, yo te animo no solamente a preparar una boda, sino a prepararte para el matrimonio. Van a haber desafíos que nunca vas a pensar que quizás puedan pasar, pero con Cristo en medio se pueden vivir. Si estás llamado a vivir en soltería para el Señor, ¿sabes qué? Si vas con el consejo de Dios
con un matrimonio que está pasando dificultades, vas con la autoridad de nuestro Señor. ¿Sabes qué? El Señor dice esto en su palabra. No depende de tu estado civil. Divorciados, separadas, viudas, que quizás están viviendo procesos difíciles. Hay arrepentimiento en el Señor. Y estas mismas palabras, este Cristo que cuida de su iglesia también cuida de usted. El cuadrito para terminar finalmente es un resumen de estos 3 puntos, que los voy a decir porque sé que no los ven. Recordar que el mayor ejemplo en esta relación es la relación de Cristo con la iglesia para el matrimonio. Cristo en la iglesia es el mayor ejemplo. En liderazgo, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. El esposo es un líder servicial de su familia, como Cristo, y la esposa ama, cuida y respeta a su marido, como a Cristo. Cristo da la vida por la iglesia es salvada por Cristo y santificada por la palabra. El esposo tiene un amor sacrificial como el de Cristo, y la esposa acepta el sacrificio y se santifica en humildad por la palabra. Cristo cuida de su cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia recibe y vive los cuidados de Cristo en unidad con Él. El esposo cuida a su esposa como que fuera él mismo, al igual que Cristo. Y la esposa y el esposo son uno y reciben y respetan a nuestro Señor. Y así termina el verso 33 diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entendiendo los conceptos bíblicos del sometimiento, del ejemplo matrimonial, de la importancia de Cristo en el matrimonio, vamos a poder vivir vidas y correr esta carrera de la mano de nuestro Señor. Vamos a tener un tiempo de Santa Cena y vamos a orar también para darle gracias al Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos exhorta y nos anima, nos desafía. Pero también sabemos que tú nos has capacitado, Señor, para poder esforzarnos e imitarte. Tú eres el sacrificio perfecto. No hay nadie que se compare contigo. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y porque tú, Señor, si has pedido que nosotros cumplamos con esto, es porque sabes que con tu ayuda, con tus méritos y con la llenura del Espíritu Santo podemos obedecer y podemos cumplir, Señor. Perdona nuestros pecados si hemos sido negligentes con nuestros roles. Si quizás hemos tomado otros ejemplos, los ejemplos que pone el mundo, perdónanos, Señor. Y ayúdanos a mirarte solamente a ti, en tu liderazgo, en tu sacrificio, Señor, y también en tus cuidados. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.